Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús. Pero primero sería importante definir qué es una parábola. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Y vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús y es muy importante que pongamos atención a las parábolas porque hay mensajes que están, como ya leímos en la definición de parábola, hay mensajes muy importantes. Hay mensajes muy importantes que nuestro Señor Jesucristo comunicó cuando Él estaba dando las parábolas a sus discípulos y a mucha gente. Porque no estaba solamente con sus discípulos cuando dio estas parábolas, estas lecciones. Y hay una parábola en particular que nos dice mucho acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo incluso explicó el porqué de las parábolas, por qué enseñaba de esta manera, por qué hacía esta narración, ¿verdad?, de un suceso fingido, como dice la definición, para demostrar una verdad importante o una enseñanza moral, algo que aprender de las parábolas. Pero, ¿por qué habló en parábolas nuestro Señor Jesucristo? Antes de llegar a esa explicación que dio Jesús acerca de las parábolas, de por qué hablaba en parábolas, vamos a Lucas 8, donde empieza primero, da la parábola y después explica el por qué habla en parábolas. Pero esta primera parábola que vamos a ver el día de hoy es la parábola del sembrador. Como ya mencionaba, se encuentra en Lucas capítulo 8 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 4. Y mientras se reunía una gran multitud y aquellos quienes venían a él de toda ciudad, él habló una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, alguna semilla cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la devoraron. Y otra semilla cayó sobre la roca, y después de haber surgido, se marchitó porque no tenía ninguna humedad. Y otra semilla cayó entre los espinos, y después de surgir juntos, los espinos la ahogaron. Y otra semilla cayó sobre la buena tierra, y después de surgir produjo fruto 100 veces. Y cuando él dijo estas cosas, gritó en voz alta diciendo: aquel quien tiene oídos para oír, oiga. Y es muy importante lo que acaba de mencionar en esta parábola y especialmente al final. Dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche esta parábola, que ponga atención a lo que él está diciendo. Porque esta es una narración de un suceso fingido y se deduce una verdad importante, una enseñanza muy, muy importante. Antes de expresarle a sus discípulos por qué hablaba él en parábolas, dio esta parábola del sembrador. Y no es casualidad que haya dado esta parábola justo antes de hablar con sus discípulos acerca de esto, acerca del hablar por parábolas. ¿Por qué? Y dice aquí que había una gran multitud a quienes les estaba refiriendo esta parábola. Pero a simple vista no es muy fácil de entender. Están simplemente sucesos del sembrador que siembra su semilla y, bueno, cae en diversos lugares. Primero cae junto al camino y una es pisoteada. Otra cayó sobre la roca, ¿verdad? Otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y está ilustrando diferentes cosas. Vamos a leer un poquito más adelante el significado de esta parábola en específico, porque tiene mucho que ver con el motivo de hablar por parábolas. Y si continuamos leyendo aquí en Lucas 8, en el versículo 9, Jesús entonces le preguntan a él, ¿por qué hablas en parábolas? Y él les da la respuesta. Vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 9. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué podrá ser esta parábola? Y él dijo:
a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto les es dado en parábolas, para que al ver no puedan ver y al oír no puedan entender. Es muy interesante que ellos no entendían, los discípulos de Jesús no entendieron la parábola, pero se estaban preguntando, le preguntaron qué podrá hacer esta parábola. Y Jesús les da la respuesta, la vamos a leer un poquitito más adelante, como ya mencionaba, pero primero les dice por qué habla en parábolas, les dice por qué habla de esta manera que no es fácil de entender. Y les dice que a ellos les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. Dice, pero al resto les es dado en parábolas, aunque a todos les había sido dado en parábolas, incluso a ellos, ¿verdad? Dice, para que al ver no puedan ver y al oír no puedan entender. Entonces hace falta una explicación de las parábolas. Y Jesús la da, no en todos los casos. Usted puede leer en su Biblia las diferentes parábolas de Jesús y en algunos casos da la explicación, pero en otros no. En otros es muy evidente de lo que está hablando y en otros no tanto. Las parábolas son muy profundas, tienen enseñanzas muy importantes y a veces ocultas bajo la superficie. Pero este es el motivo por el cual hablaba en parábolas. Dice, para que al ver no puedan ver y al oír no puedan entender. Pero entonces, ¿acaso Dios hace acepción de personas? ¿Acaso Dios es imparcial o es injusto? ¿Por qué a algunas personas les es dado entender los misterios del reino de Dios y a otras personas no? Esto lo podemos corroborar en Lucas, donde también nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto, habla acerca de cosas ocultas que no todo el mundo logra entender. Escritas en la palabra de Dios, no que sea un misterio, no que sean libros ocultos, ¿verdad? No que sea tradición oral, como dicen muchos judíos. No estamos hablando de eso. Simplemente del deseo de Dios de no revelar todo a toda la humanidad acerca de su plan, acerca de su reino en este tiempo. Y hay razones para ello. Pero vamos primero a Lucas 10, versículo 21, para estudiar lo que dice ahí. Porque esto nos confirma que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que a algunas personas les ha sido dado y a otras no. En el versículo 21 de Lucas 10 dice, en la misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a bebés. Sí, Padre, porque fue bien agradable a tu vista hacerlo así. Luego se giró a los discípulos y dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, excepto el Padre, y quién es el Padre, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelarlo. ¿Qué está diciendo aquí? Está orando Jesús a Dios el Padre en el cielo, y lo está alabando por haber tomado esa decisión de esconder estas cosas, de esconder las cosas acerca del reino de Dios, acerca de su venida, de quién era Él, ¿verdad? Porque muchas personas no creían en Él. Y escondió todo eso de los sabios e inteligentes y les reveló a bebés. Y esa es la voluntad de Dios. Esa fue agradable a la vista de Dios el Padre. Es lo que oró Jesús aquí, en Lucas 10:21. Y después se les explica, ¿verdad? A los discípulos en el siguiente versículo, en el versículo 22, les explica cuál es la realidad. La realidad es que las cosas les fueron entregadas a Jesús por su Padre, pero realmente el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesús, fue revelado en ese entonces y sigue siendo revelado no a todas las personas, sino a algunos. Y dice específicamente quiénes. Dice, aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelarlo. Esto es algo que la mayoría del cristianismo no llega a captar. Ciertamente no lo predican. ¿Por qué? Porque son escrituras que son difíciles. Porque tenemos realmente que entender que Dios está llevando a cabo su plan
y que Dios determina a quién le abre los ojos y a quién no. Y esto es algo difícil para nosotros de comprender como seres humanos porque en nuestra naturaleza no estamos acostumbrados a esto. Estamos a nuestra vista, a nuestro punto de vista, a nuestra manera de ver las cosas, sería una manera injusta o dispareja de tratar a las personas. ¿Por qué a unas personas sí y por qué a otras no? Hay muchas personas que se desilusionan de esto. Hay personas que empiezan a crear términos para explicar este tipo de revelaciones o este tipo de entendimiento. Y llaman a algunos grupos, los llaman sectas. Ahora, claro que también hay sectas ocultas, ¿verdad? Que es más acerca de secretos, ¿verdad? Que de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Pero la realidad es que en la palabra de Dios dice esto. Dice que hay quienes se lo revela a Dios y hay quienes a quien no. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber que estamos sirviendo a un Dios justo, a un Dios amoroso, a un Dios que quiere que lleguemos a estar en su reino, que tengamos la salvación al final de cuentas? Lo que pasa es que nosotros tenemos también que darnos cuenta que no somos nadie nosotros para juzgar a Dios o para juzgar las acciones de Dios. ¿Por qué decide abrirle los ojos a una persona y a otra no? Quizás con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, algunas personas se quedan pasmadas e incluso se preguntan por qué algunas personas llegan a ver ciertas cosas siendo tan claras y algunas personas no las llegan a ver en su vida o no las quieren ver. Pero Dios tiene esa facultad, ese poder de determinar a quién le abre los ojos y a quién no. No es nosotros determinarlo. No es para nosotros eso determinarlo. En Éxodo 33:19, Dios le dijo a Moisés: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Porque la realidad es que el llamamiento de Dios a su camino de vida es decisión de Dios. Nosotros no podemos llamarnos al camino de Dios por nosotros mismos. Es solamente por su misericordia, es solamente por su gracia. Y nosotros no somos nadie, en realidad, para cuestionar sus caminos, para cuestionar de quién tiene misericordia Dios o a quién le tiene gracia en un momento determinado. Obviamente Dios también conoce nuestras mentes, nuestros corazones y conoce cómo somos y lo que vamos a enfrentarnos. Y Él sabe cuándo, cómo y por qué, de qué manera llamarnos a su camino, para que nosotros entonces tengamos la responsabilidad de responder a ese llamamiento. El apóstol Pablo en Romanos 9 afirmó lo mismo que estábamos leyendo en Éxodo. En Romanos 9, versículo 14, el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia con Dios? De ninguna manera. Porque Él le dijo a Moisés: mostraré misericordia a quien quiera mostrar misericordia, y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Así entonces, no es del que desea, ni del que corre, más bien es de Dios, quien muestra misericordia. Pero, si usted está aquí escuchando este mensaje, es porque Dios está empezando a abrir sus ojos, o ha abierto sus ojos a su verdad, y continúa abriéndolos, porque este proceso dura toda nuestra vida, el resto de nuestra vida. Es un proceso de transformación de nuestra naturaleza humana a la naturaleza divina. Y es un proceso. Y parte de este proceso implica entender las parábolas de Jesús. Vamos a Lucas 8 de nuevo para leer la explicación acerca de la parábola del sembrador. Vamos a leer comenzando en el versículo 11. Y dice: ahora esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellas que cayeron junto al camino son aquellos que oyen. Pero el diablo viene y quita la palabra de su corazón, no sea que deban creer y sean salvos. Esto es muy interesante porque pone este ejemplo junto al camino y dice que el diablo viene y quita la palabra de su corazón. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos por qué fue sembrada ahí.
Pero algo que sí vamos a ver un poquito más adelante es que esto tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Ese es el terreno. Eso es de lo que está hablando. Lo vamos a ver sobre todo en la explicación final. Pero aquí cayó junto al camino. Y junto al camino, por lo general, es tierra, es polvo. No es tierra fértil, no hay nutrientes. Y entonces es realmente lo que sucede ahí, que el diablo quita esa palabra y ya no hay, ya no está esa semilla. Por eso también dice en la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos los escogidos. A veces hay personas que son llamadas pero no atienden a ese llamamiento y no contestan esa llamada. Quizás de los que cayeron en el camino son de ellos. Pero vamos a ver qué dice en el versículo 13. Y aquellas que cayeron sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Quienes creen solo por un momento y en tiempo de prueba se apartan. Porque está haciendo la comparación de en esta parábola, ¿verdad? Que la semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que echar raíz, y se echa raíz en el corazón. En el corazón. Y si ese corazón es duro como una roca, esa raíz no puede entrar. Entonces no tiene raíz. Si no tiene raíz y alcanza a germinar un poco, y es lo que dice, entonces creen solo por un momento. Dice, pero en tiempo de prueba se apartan porque no hay raíz, no está bien afianzada esa semilla para que crezca una planta fuerte. Después, en el versículo 14 dice, y aquellas que cayeron en los espinos son los que han oído, pero son ahogados al perseguir las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida, y no traen ningún fruto a madurez. Estamos hablando, ya hemos visto que la que está junto al camino realmente ni siquiera crece, porque dice que el diablo viene y quita la palabra. Los que crecen sobre la roca, ellos sí crecen solo por un momento, crecen un poquito, pero ya crece. Aquí ya estamos hablando de no dar fruto. Estamos hablando de que crece, pero el problema es que no dan fruto a madurez. ¿Por qué? Dice porque crecieron sobre los espinos. Hay muchas otras cosas tomando los nutrientes del subsuelo para que esta semilla no pueda crecer. Y muchas veces así sucede con la palabra de Dios. Muchas veces así sucede. A veces podemos escuchar, pero si tenemos dice aquí las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida. Si a eso nos estamos dedicando, si eso es lo más importante, si estamos consumidos con todo eso, la palabra de Dios no puede tener raíz en nuestro corazón. Y es importante por eso que estudiemos la palabra de Dios para que dé esa raíz y pueda no solamente crecer o crecer un poco o crecer por un tiempo, como ya leímos, sino que crezca y que traiga fruto a madurez. Tiene que ser una planta estable, firme, fuerte. Y aquí nos dice cómo es que va a suceder con aquellos en donde cae esa semilla en buena tierra. El versículo 15 dice, y aquellas que cayeron en la buena tierra son los que, en un corazón recto y bueno, escuchan la palabra y la guardan, y dan a luz fruto con resistencia. Y esto es muy importante, porque él está comparando el terreno con el corazón. Y está claramente explicando en esta parábola que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, a menos que se nos explique esta parábola, no podríamos entenderla. ¿Qué es lo que significa? Pero aquí nos está dando a entender Jesús que su palabra cae. Si cae en buena tierra, si cae, nos explica cuál es la buena tierra. Un corazón recto y bueno. Un corazón que está buscando hacer lo correcto, que está buscando agradar a Dios, que está buscando hacer lo recto delante de los ojos de Dios, que un corazón que tiene cierto conocimiento, pero que quiere más, que quiere afianzarse en esa palabra, en la palabra de Dios. Tiene que ser un corazón recto y bueno, no por nuestra propia bondad, ni por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y dice, ¿qué hace aquellos que son
como la buena tierra. Dice, escuchan la palabra y la guardan. Y la guardan. Que es exactamente lo que dice también en el Salmo 1, ¿verdad? Felices aquellos que meditan en la palabra de Dios. Que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. Que la guarden en su corazón. Que escuchan con atención a la palabra de Dios. Dice, el que la escuchan, la reciben, la guardan. Y esto es memorización, esto es meditación constante. Y dice, y dan a luz fruto con resistencia. ¿Por qué con resistencia? Porque este camino no es fácil. Jesús dijo que es una vereda angosta, la que lleva a la vida. No es muy amplia. Y es difícil, pero es maravilloso. Es un proceso de conversión que vale la pena para poder verdaderamente conocer a Dios, poder dar ese fruto con resistencia. Porque las pruebas van a venir, siempre van a venir las pruebas, las dificultades, las aflicciones. Dios nos va a probar a todos, a hombres y mujeres que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos. Dios nos va a probar. Y Él quiere ver si vamos a tener resistencia, no por nosotros mismos, sino que lo que quiere ver es si su palabra ha echado raíces. Pero es algo maravilloso, en realidad es algo increíble cuando Dios empieza a abrir sus ojos para ver las maravillas de su palabra y las cosas que están escondidas allí. Volvamos de nuevo a Lucas 10, porque aquí en Lucas 10, donde estaba Jesús explicando acerca de que nadie puede realmente conocer a Dios, o sea, conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo y quiénes son ellos, a menos que el Hijo personalmente decida revelárselo. Y aquí, un poquito más abajo, en el versículo 23, aquí mismo, en Lucas 10, Jesús les dijo algo muy, muy importante. Aquí dice, y se giró a sus discípulos y dijo privadamente, benditos son los ojos que han visto las cosas que ustedes ven. Porque les digo, muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que ustedes ven y no las han visto. Y oír las cosas que ustedes oyen y no las han oído. Y es algo maravilloso cuando Dios nos concede entender este tipo de cosas. Son cosas increíbles. Son cosas profundas de la palabra de Dios. Porque hay muchísimas cosas que aprender de estas parábolas. Pero es algo maravilloso poder ver esto. Porque es aquí a través de esas parábolas donde Jesucristo revela las cosas profundas acerca del reino de Dios. Aquí revela esto, incluso en el mismo capítulo aquí de Lucas 10, estaba hablando acerca de estas parábolas, pero estaba hablando también acerca de la verdad del reino de Dios. Antes de decir esto, antes de regocijarse y haber orado al Padre, ¿verdad?, de que había escondido esto de los sabios entendidos, estaba hablando acerca de lo que va a suceder en el futuro. Estaba hablando, y lo pueden leer ustedes en su Biblia, pero estaba hablando acerca de los milagros que se hicieron en el tiempo de Jesús, en las ciudades que estaban allí, ¿verdad? En Corazín, en Betsaida, que estos pueblos no se arrepintieron a la palabra de Jesús ni siquiera al ver los milagros que habían llevado a cabo en esos lugares. Incluso que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma, ¿verdad?, que para algunas de estas ciudades. Porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma, se hubieran arrepentido. Entonces está hablando acerca de lo que viene. Porque este es solamente un ejemplo, habrá un periodo de juicio para estas ciudades, para Corazín, para Betsaida, para Sidón, para Tiro, todo esto. Entonces, para Sodoma. Está hablando de todo esto, está hablando acerca del plan de Dios, está hablando acerca de estas cosas que están escondidas en su palabra. Y sí, Dios revela a algunas personas, pero si usted está aquí es porque Dios está llamándolo. Está abriendo sus ojos para entender la verdad de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la única fuente de verdad al 100%. Por el momento me despido.
Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.